¿Buscando la mejor manera de gestionar tus proyectos en ClickUp? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales como ClickUp. Y en este vídeo te muestro paso a paso con los mejores ejemplos cómo puedes gestionar un proyecto usando ClickUp en equipo. Pero antes de empezar, dale un buen like si te interesa la temática y en segundo lugar me encantaría que te suscribieras al único canal en español donde hablamos sobre neuroproductividad. Ahora sí que sé, sin más dilación, dentro vídeo. En este curso completo te voy a mostrar todas las posibilidades que tiene ClickUp a la hora de gestionar un proyecto sencillo, eso sí, y también veremos diferentes funciones que tienen que muchas veces pasan desapercibidas. También hablaremos del Gantt, como puedes ver aquí, y veremos cómo podemos hacer una pequeña tabla Gantt, tal como estás viendo ahora, que también te podrá resultar muy sencilla a la hora de tener en cuenta cómo organizas tu día. Todo esto y mucho más es lo que veremos en este tutorial sobre cómo gestionar un proyecto en ClickUp. Antes que nada y solo para clarificar, decirte que existen dos perspectivas básicas de planificación. Ahora estamos hablando de la que tiene que ver con proyectos y es que los proyectos no son para hacer todos los días, para eso ya tenemos la planificación semanal. En este canal también encontrarás la manera de poder verlo, es decir, que verás cómo puedes organizar tus tareas en una semana. Ahora hablamos de una planificación a más largo plazo. A este tipo de planificación le llamamos macro, es decir, que cuando planificas un proyecto piensas a largo plazo. Aquí estamos hablando de medio-largo plazo, hablamos de varias semanas, de meses o incluso años. Y es que un proyecto puede durar muchísimo, aquí depende un poco de la envergadura. Entonces es interesante ver que lo que vamos a abordar ahora está pensado sobre todo en los proyectos a medio y largo plazo, no tanto en la parte micro. Ahí estás viendo que la parte micro tiene que ver en esas tareas diarias de lo que hago hoy, de lo que haré mañana, en definitiva algo muy a corto plazo, concretamente entre 1 y 2 semanas. Y es que no podemos tenerlo todo en una misma lista, es una auténtica locura. Esto es lo que pasa en algunos proyectos. Hay proyectos de 3 años en los cuales en un simple documento tienes toda la información. Nada útil como te puedes imaginar porque hay un caos tremendo. Por lo tanto, la parte micro la vamos a olvidar en este curso y sí que la podrás encontrar en otros vídeos del canal donde hablamos sobre cómo puedes organizar tu semana utilizando cualquier herramienta. Así que importante hacer este matiz, esta diferencia macro y micro. Macro está pensado para proyectos, micro para aquellas actividades diarias que hacemos que no van mucho más allá de 1 o 2 semanas. Lo primero que vamos a hacer es construir un espacio de trabajo y por supuesto dentro de él vamos a hacer el proyecto. En caso de ClickUp se le llama lista. Vamos a ello. Para crear un nuevo espacio de trabajo, simplemente nos iremos aquí donde están los espacios, le daremos clic en el más, donde pone nuevo espacio. Cuando ya estemos aquí, te saldrá esta ventana que estás viendo y aquí le pondremos un nombre. Aquí fíjate que al ser un espacio le podríamos llamar como nombre proyectos. Y es que al final lo que buscamos con esto es que sea algo genérico para incluir más de un proyecto. Recuerda también que tendrías la opción de añadir una plantilla ya creada. Ahora mismo, plantillas en español hay muy pocas, por no decir casi ninguna. Todas son en inglés, así que te voy a recomendar que creemos un espacio desde cero. Cuando ya lo tengas, le vamos a dar clic en siguiente. Perfecto, muy bien. Puedes añadir una descripción de este espacio por si quieres añadir algún tipo de información extra. Por ahora no lo haremos mucho más simple, así que le daremos también a siguiente. Esto es un tema puramente estético como estás viendo aquí. Podemos cambiar el color del espacio, buscar un avatar distinto, en fin, lo que tú quieras. En esta ocasión, para hacerlo un poquito distinto, lo seleccionaremos así en el color azul, perfecto. Y además de esto también le pondremos esta carpetita, ahí lo tienes, donde podremos identificar que esto es como una especie de gestor de proyectos. Bueno, es un ejemplo, podrías poner cualquier otro. Cuando ya lo tengamos, exactamente igual que hemos hecho hasta ahora, le daremos clic en siguiente. Muy bien, perfecto. Más cositas. Aquí nos dice el tema de la compartición. ¿Con quién quieres que esto esté compartido? Si es un proyecto, lo que nos interesará es que esté compartido con gente también que forme parte de este espacio. Así que podemos decir que sea el entorno de trabajo de Morganizer o podemos decidir que sea privado y después invitar a las personas que tú quieras. Aquí depende. Si estás en un entorno en el cual quieres compartir solo eso con unas personas concretas, quizá lo puedes hacer privado.
y compartirlo con ellas. Si en cambio quieres que sea para todo el mundo o que todo el mundo tenga acceso, entonces lo vamos a poner como entorno de trabajo de Morganizer. Ahora mismo le daremos clic aquí, le daremos clic en siguiente y fíjate que ahora tenemos la opción de poder añadir todo tipo de estados. Los estados que vamos a poner son los que vas a ver a continuación y nos van a ayudar muchísimo a clasificar un proyecto que va de inicio a un fin y que sobre todo tiene tareas repetitivas para todos los miembros, tareas que van entrando y distintas fases. Vamos a verlo. ¡Voilá! Ya lo tenemos. Estos serían los estados activos que vamos a añadir en ClickUp. De hecho, si te fijas, tendríamos aquí los estados de control, los estados de puntuales, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Esto lo explicaremos con más detalle, pero para que te hagas una idea, control serían las tareas rutinarias o repetitivas que tienen que hacer los miembros del equipo. Puntuales son las tareas puntuales, nunca mejor dicho, que van llegando y que tú vas programando. Algunas de ellas son planificadas y otras de ellas no lo son. Y después tendríamos las diferentes fases en las cuales va avanzando un proyecto. Por ejemplo, pues la fase 1, la fase 2, la fase 3 o la fase 4. Por último, como estás viendo aquí, tendríamos este estado ya de tareas cerradas donde le hemos puesto tareas hechas. Simplemente cuando completes una tarea se va a ir a este estado y de esta manera tendremos un listado con todo lo que hemos podido finalizar. Vamos a movernos a siguiente, ya que esto de momento ya lo tendríamos listo. Por supuesto, adapta también los estados a lo que tú necesites y un poco también a la organización habitual que has tenido con tus equipos, aunque aquí te hago una propuesta diferente. Le damos en siguiente, como decíamos antes, y aquí nos saldrán los ClickUp. Si permites un poco el juego de palabras, ClickUp, tendrías la aplicación de ClickUp y aquí podemos añadir diferentes cosas en base a lo que utilices habitualmente. Aquí, como siempre, te diría que actives las mínimas posibles, ya que después esto, si quieres, lo puedes volver a activar. Aquí, como verías, tendríamos la prioridad, las etiquetas, los campos personalizados, asignar varias personas, por ejemplo, y el control de tiempo. Podrías añadir también las duraciones estimadas, que esto nos ayudarían sobre todo a planificar proyectos a más largo plazo para tener todo tipo de datos a nivel temporal. Cuando ya lo tengamos, en esta ocasión no haremos mucho más, fíjate que incluso tienes más opciones, muchas de ellas también están relacionadas con las dependencias a nivel de gestión de proyectos y algunas de ellas también tienen que ver con la metodología Agile. Así que ahora mismo le daremos clic aquí, iremos abajo del todo, en siguiente y casi ya lo tenemos. Ahora nos dirá, oye, ¿qué vistas necesitas? O sobre todo, lo más importante, ¿cuáles quieres activar? Yo te diría que en realidad todas estas las puedes activar siempre que quieras, esto es importante, pero en esta ocasión, teniendo en cuenta que algunas de ellas serán importantes, podemos añadir, por ejemplo, la del calendario, fantástico, y también la del Gantt. Es verdad que podrías añadir muchas más, correcto, pero por ahora, después las puedes activar cuando quieras, creo que estas serían las más relevantes, así que cuando ya lo tengamos, le daremos clic en revisar espacio, aquí ya cambió el nombre, y ahora nos va a salir el resumen final de lo que hemos generado. El nombre del espacio sería proyectos, correcto, descripción del espacio, el que tú quieras, avatar es simplemente la parte estética, compartido con, para que veas con quién lo vas a compartir, en este caso con todo Morganizer. Tendríamos los diferentes estados de tarea que si nos ponemos encima del cursor van a salir los nombres con los respectivos colores, perfecto, las aplicaciones de ClickUp y después por último las vistas que yo quiero mostrar dentro de un proyecto en ClickUp. Así que ahora, si todo es correcto, vamos a darle clic aquí dentro de crear espacio. Perfecto, pues ya lo tendríamos, fíjate que aquí en la izquierda lo tendríamos ya, tendríamos los proyectos y entonces nos saldrían los diferentes proyectos. Ahora mismo nos sale como lista. Fíjate que incluso también podemos ir aquí a los tres puntitos, podemos ir a cambiar nombre arriba del todo y le podemos añadir un nombre diferente, o al menos un nombre que no sea el de proyecto solista, que es muy genérico. Este podría ser uno de los nombres, oye, pues un proyecto del curso de gestión del tiempo, o incluso podemos quitarlo de curso para que sea más cortito y poner proyecto gestión del tiempo. Le damos a Enter y ya lo tendríamos guardado. Lo último que vamos a hacer para dejarlo todo listo es esto que vas a ver aquí ahora y es que vamos a ir aquí donde pone
pone tablero, perfecto, que es la vista que a mí personalmente me gusta más, sobre todo para gestionar este tipo de cosas, aunque todas son perfectamente válidas. Y si te fijas ahora tendremos todas, absolutamente todas los estados que hemos creado antes y lo tendríamos en formato de columnas, perfecto. Incluso es más, si quieres verlo un poquito más grande, tenemos la opción de irnos aquí arriba, al lado donde pone Organizer, y aquí tendremos un botoncito que podemos contraer esta barra lateral para que se vea más grande. Así sí que lo podemos ver todo ya prácticamente. El control puntual es fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Es verdad que nos quedaría un poquito aquí rezagada la tarea hecha, pero igualmente no es algo que vayamos a consultar tan a menudo. Así que de esta manera podemos decir que hemos creado el espacio de trabajo y también hemos creado el proyecto específico que en ClickUp recibe el nombre de lista. En este próximo punto hablaremos de tipos de tareas y quédate con esto porque será importante para hablar el mismo idioma a la hora de organizarnos en la herramienta favorita. Y es que cuando sabemos qué tipo de tareas van en cada parte, todo es mucho más sencillo. Vamos a verlo. En realidad hay dos grandes tipos y cada uno de ellos tendrá como dos subpartes. En primer lugar encontramos las tareas de control, que son aquellas tareas que se repiten con una frecuencia conocida. Por ejemplo, cada lunes tengo que descargar un informe. Esto es algo que haces muy a menudo y que habitualmente lo tenemos guardado en la mente. Es algo que no apuntamos porque ya nos lo sabemos perfectamente. Pero claro, el hecho de no apuntarlo tiene un gran error y es que utilizamos la mente como recordatorios, como si fuera una especie de memoria. En realidad nuestra mente es muy mala en memoria. Es mucho mejor si la utilizamos para pensar o para intentar hacer razonamientos algo más complejos. En el fondo lo que queremos es que esta información, que es muy repetitiva, que la tengas anotada en algún sitio para que así de esta manera no solo la recuerdes mejor, sino que el día que estés cansado tendrás accesibilidad a esa información, tendrás el recordatorio aunque un día estés despistado e incluso si ahora mismo estás de baja, estás de vacaciones o no tienes tiempo de chequear tanto esas tareas de control, te será mucho más fácil poder delegarlas a otra persona, siempre que sea posible, claro está. Dentro de estas tareas de control encontramos dos tipos principales que también tienen que ver con su frecuencia. Cuando hablamos de tareas de control de alta frecuencia, nos referimos a aquellas que son semanales, diarias, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, es decir, que tienen una alta frecuencia dentro de tu semana. En esta ocasión lo pondremos en nuestra herramienta de gestión de tareas favorita. No tendría sentido ponerlo en un calendario porque son actividades que vamos a utilizar de manera muy habitual. En esta ocasión, repito, este tipo de tareas irán directamente a nuestro plan semanal donde tengamos nuestras tareas que debamos hacer durante la semana. Por otro lado, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia. Aquí hablamos exactamente del mismo tipo de tareas, lo que cambia es su frecuencia. Ya no hablamos de algo diario o semanal, sino que hablamos de algo que va más allá de una semana. Aquí hablaríamos de tareas quincenales, mensuales, trimestrales, incluso anuales o 2 años, 3 años o lo que sea necesario. Hablaríamos de tareas ya más a largo plazo, por lo tanto, dentro de una semana de esta organización semanal no tendría sentido incluirlas. Por ese motivo, estas sí que es mejor que vayan al calendario y que se vayan repitiendo cada cierto tiempo. Eso sí, acuérdate que aunque las pongamos en el calendario, no tendrán hora. Importante, no tendrán hora, ya que hemos dicho que cualquier tarea, no importa si es de control o no, nunca tendrá una hora asignada. El otro tipo de tarea principal que existe son las tareas puntuales. En este caso, como estás viendo aquí, tiene que ver con las tareas que solo se hacen una vez, que tú planificas y que en general son cosas que aunque se repitan, no sabes muy bien cada cuánto se van a hacer. Tú, por ejemplo, puedes tener proyectos similares cada cierto tiempo, pero como son diferentes cada vez, los vamos a tratar más bien como una tarea puntual y no tanto como una tarea de control. Las tareas puntuales normalmente son aquellas que tú planificas y las tareas de control ya las tienes para siempre. De hecho, las tareas de control, lo veremos más adelante, una vez las formules ya las tendrás para siempre, a no ser que cambies tu rol profesional o que añadas algún tipo de tarea de control más adelante. Dentro de las tareas puntuales encontramos dos tipos. Las primeras son las planificadas, es decir, que aquellas que dices, oye, ¿sabes qué?
las voy a hacer porque tienen una frecuencia cada cierto tiempo o porque se hacen una vez y tú decides en qué momento las vas a hacer. Oye, pues creo que esto lo voy a hacer este martes o este miércoles o la semana que viene. Esto es una tarea puntual planificada. Y por el otro lado tendríamos las tareas puntuales no planificadas, es decir, los imprevistos. Cosas que llegan, que normalmente no estaban previstas, o al menos no las tenías en tu agenda, y que aparecen por arte de magia, no siempre, y entonces tenemos que hacerlas ese mismo día. Esos imprevistos suelen ser cosas que hay que hacer lo antes posible, y normalmente no podías saber que iban a ocurrir. Si tuvieras muchas tareas de este tipo, de las puntuales no planificadas, lo más normal es que tuvieras que revisar la planificación, porque tener más de un 20%, un 30% de tareas imprevistas está indicando claramente que la planificación es muy mejorable. ¿Qué te voy a contar? Supongo que ya en ese sentido te lo puedes imaginar. Resumiendo mucho, tendríamos dos grandes tipos de tareas, las de control y las puntuales. Y dentro de cada una de ellas, de control, tendríamos las de alta frecuencia que pondremos en nuestro plan semanal en la herramienta favorita y tendríamos las de baja frecuencia que pondremos en el calendario, eso sí, importante, sin hora de inicio. Por otro lado, tendríamos las tareas puntuales que pueden ser básicamente en base a su planificación, si están planificadas por ti o son no planificadas. Las dos opciones, evidentemente, serán tareas puntuales que también vamos a añadir dentro de nuestra planificación semanal en tu herramienta favorita. El primer paso para empezar la gestión de proyectos es empezar con las tareas de control. Recuerda que una tarea de control es simple y llanamente aquella tarea repetitiva que todo tu equipo tiene que saber para que se pueda poner después en su propia planificación. Así que ahora nos vamos a ir dentro del propio control y vamos a añadir algunas de las tareas repetitivas que tenga este mismo proyecto. Sobre todo está pensado porque hay muchas cosas que hay que hacer de manera rutinaria que se olvidan. Además pasa que tampoco hay un responsable claro y eso hace que a la hora de la verdad muchas cosas dejen de hacerse. Así que como mínimo aquí nos aseguramos que tiene un responsable y sobre todo también que tenemos una frecuencia, es decir, puede ser semanal, mensual, en definitiva cualquier tarea que sepas que hay que hacer cada cierto tiempo y que no nos podemos dejar. Si no, lo que va a pasar después es que todos serán prisas, todos serán urgencias y al final no será demasiado productivo, vamos a decirlo. Así que vamos a poner algunos ejemplos de tareas de control. Pues perfecto, ya lo tendríamos. Estas serían las dos tareas de control, unos ejemplos, aunque podrían ser muchísimos más. Hay dos factores que tienen que tener todas las tareas de control. La primera, importantísimo, que solo una de ellas tiene que tener un solo responsable. Lo digo porque si descargar copia de seguridad hubiera varias opciones, es decir, que varias personas la tuvieran que hacer, te recomiendo, aunque pueda parecer contraintuitivo, que tengas una tarea por separado para cada persona. Si tú pones una sola tarea con muchísimas personas, existe el riesgo de que las personas omitan su propia responsabilidad. Y es que es normal, como hay muchas personas encargadas, pero no hay nadie realmente encargado, al final las personas pues preferirán no hacerlo. Así que es un punto importante también. Y lo segundo que vamos a añadir es la frecuencia. Oye, ¿cada cuánto quieres que se haga? ¿Quieres que sea de manera semanal, mensual? Tú decides. Y creo que es importante ponerle esa periodicidad porque si no se nos olvida por completo. La hacemos un día y después se acabó. Así que nos iremos ahora mismo aquí en copia de seguridad y para hacerlo fácil vamos a entrar en el interior de esta tarjeta y aquí podemos ver más información un poquito más grande. Lo primero que vamos a hacer, importante, es que la vamos a asignar, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí donde pone asignada y se la pondremos a la persona en cuestión. Pues mira, ¿sabes qué? Se lo voy a poner a esta persona, a mí mismo en este caso. Genial, muy bien, esto es lo primero. Y lo segundo tendrá que ver con esta periodicidad que queremos conseguir. Para ello nos iremos aquí donde pone fechas y si te fijas tenemos varias opciones. La opción más importante, la que buscamos ahora, es justamente la repetición que aparece aquí abajo del todo, un poquito escondida. Entonces dentro de la repetición lo que haremos es que si queremos que empiece, por ejemplo, hoy, vamos a establecer una repetición que fíjate que yo lo que puedo hacer es que se vaya repitiendo para siempre, tal cual, y después puedo marcar cuál quiero que sea esa periodicidad. De hecho, ahora mismo, tal como estás viendo aquí, la tendría en formato semanal. Pero yo podría decir que fuera diaria
Incluso podría decir también qué días sí o qué días no, puedo omitir fines de semana, por ejemplo, como quiera, o si no, también lo podría hacer mensual. Y en este caso, fíjate que podrías escoger el mismo día de cada mes, el tercer miércoles, primer día del mes o último día del mes. Venga, vamos a escoger tercer miércoles. Perfecto, muy bien. Y cuando ya lo tengamos, fíjate que siempre que vamos a repetir la tarea, la idea es que siempre esté como control. Si no, si quisieras que se pudiera, por ejemplo, poner en otro tipo de categoría, lo haríamos, pero en este caso no tendría sentido. Así que ahora, al darle en guardar, lo que va a suceder es que esta tarea se va a repetir de manera constante. Por ejemplo, aquí tendríamos este icono que nos indica que se repite cada mes el tercer miércoles. Así que ahora, listo, vamos a cerrar y esta tarea estaría repetida. Y en segundo lugar, otra de las cosas buenas es que tendría un responsable. En el momento que se haga la tarea, es decir, que se complete, lo que va a pasar es que después se va a poner el próximo mes. Así que ahora ya sabemos que tenemos una fecha para hacerlo y en el momento que se cierre la tarea, lo que va a pasar ahora es que se va a hacer una copia, como estás viendo aquí, con otra fecha. De hecho, ahora mismo lo estás viendo, sería el 21 de febrero, por lo tanto nos ha seleccionado un mes más. Así que tan sencillamente como estás viendo ahora, las tareas de control tienen que estar anotadas. Y eso sí es importante que cada persona de manera individual, a nivel de planificación individual, también tenga estas tareas para que no siempre dependa de ir a mirarlo en grupo, de manera colectiva. Yo al menos es la recomendación que te haría, porque aquí, quieras o no, se van a fusionar muchas cosas y aunque podemos aplicar filtros, es verdad, te recomendaría que tú tuvieras un propio sitio, un espacio propio y personal donde tendrías tus propias tareas. Así que como estás viendo, este sería el proceso de identificar las tareas de control y añadirlas dentro de ClickUp. El siguiente estado, la siguiente columna que estás viendo aquí, tiene que ver con las puntuales. Por puntuales vamos a entender aquellas tareas que van llegando sobre la marcha y que tú tienes que decidir en qué momento las vas a hacer. A diferencia de las de control, que tienen una frecuencia muy clara, las puntuales van llegando y muchas de ellas pueden ser urgentes para ese mismo día o incluso podrían ser para dentro de un mes. Aquí dependerá también de cuál sea la velocidad de un proyecto. Hay proyectos que van muy rápido, otros que van más lentos, dependerá muchísimo de la naturaleza del mismo. Así que ahora vamos a poner algunos ejemplos de tareas puntuales que evidentemente la clave será que vayan después a cada una de las fases a medida que se vayan realizando. Perfecto, ya tendríamos un par de ejemplos como estás viendo aquí. El primero sería estudiar y analizar cursos de gestión del tiempo y el segundo, diseñar una estructura inicial con los contenidos del curso. Recuerda las características que debería tener una tarea puntual, esto es importantísimo. Primero, un verbo de acción claro, es bueno que no aparezca algo como hacer o ejecutar porque es muy genérico y en segundo lugar, importantísimo también que tenga una duración máxima de 90 minutos para que sea fácilmente accionable, delegable y también de esta manera tenemos la sensación de logro y es que estamos avanzando y consiguiendo cosas que no si tenemos tareas demasiado grandes. Dicho esto, y ahora que hemos visto este par de tareas, la clave después no es que pongas ya el propietario, es decir, el responsable de la tarea y la fecha, a no ser que lo tengas muy claro, sino que antes de hacerlo, lo que vamos a hacer es ponerlo en las distintas fases. Así que si una tarea todavía no hay que hacerla, quizás se puede quedar en puntuales. En el momento que tú sepas que esto tiene que ir en una fase determinada, ya la ponemos ahí. Por ejemplo, en el caso este que estás viendo aquí, de estudiar y analizar cursos de gestión del tiempo, ya sé que es una fase inicial de análisis que me interesa saber todos los cursos que vamos a hacer. E incluso también esta que estás viendo aquí, diseñar, también la podríamos añadir en la fase 2. Esto lo veremos en próximos vídeos. Así que de esta manera tan sencilla, cuando vayan pasando tareas y van llegando cosas nuevas de este mismo proyecto que sean puntuales, las vamos a ir poniendo en este estado de aquí, en esta columna de aquí, donde pone puntuales y no sería necesario a priori, a no ser que ya lo sepas ya, si tiene un responsable y en segundo lugar tampoco una fecha límite para no agobiar al equipo y este es un punto importante. Y ahora vamos en las distintas fases. ¿Cómo se van a mover las tareas de puntuales, sobre todo a las distintas fases? Recuerda que, por ejemplo, esta tarea de aquí, que antes estaban puntuales, en el momento que yo decido que esto es de la fase 1, aquí sí que estaría bien ya asignar un responsable y también de forma opcional una fecha límite. Es importante que la persona sepa, oye, cuándo tiene que hacerse, si es urgente, menos urgente, si puede planificarse o, sobre todo, muy importante, si requiere otras tareas añadidas, porque al final analizar cursos de gestión del tiempo no solo es revisarlos, sino quizás
quizá tienes que hacer una pequeña tabla, quizá tienes que hacer algún tipo de filtro, quizá tienes que también mirar o comprar alguno de ellos, sí que también tendrás tareas asociadas que creo que es importante que también aparezcan aquí. En este caso podrían aparecer, por ejemplo, en forma de subtarea, tal como estás viendo aquí, que estamos marcando ahora mismo con el cursor. Así que ahora lo primero que haremos es primero asignarlo a la persona y también de forma opcional, si quieres, le puedes añadir una fecha límite. Así que vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, y vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Va a ser esta de aquí. Fecha de inicio, no hace falta, solo vamos a ponerle fecha límite y le pondremos, por ejemplo, el día 23. Me lo estoy inventando por completo, ¿ok? Perfecto, pues ya lo tendríamos listo. Tendremos claramente que sería la semana que viene, por ejemplo, y también tendríamos claramente definido quién es el responsable. Ahora bien, si yo quiero añadir estas fases y sobre todo para que se vean dentro del proyecto y que se vean bien dentro del GAN, tengo una opción muy interesante que puedo utilizar en ClickUp. El siguiente paso que haremos ahora es añadir una nueva tarea, en este caso será una tarea ficticia, porque vamos a hacer un proyecto relativamente corto. Este no es un proyecto hiper extenso, ya que podríamos utilizar las carpetas también que tiene ClickUp, y en este caso lo que vamos a hacer es generar una que se llame fase 1. Perfecto, muy bien, fase 1. Yo la podemos poner incluso arriba, ahí está, para que se vea bien, y dentro de la fase 1, como verás ahora, yo puedo añadirle una fecha de inicio, la que tú quieras, por ejemplo, pues mira, del 21 de enero hasta, por ejemplo, el mes próximo, que sería febrero, y vamos a poner el día 19. Fantástico, muy bien. Ahora que ya lo tenemos, si te fijas, cuando vayamos al apartado de GAN, que es la vista esta que podemos activar, que como bien sabes, el diagrama GAN de toda la vida, podemos ver un pequeño cronograma muy sencillito, donde puedes ver cuánto duraría la fase 1. Esto es interesante porque esto que estás viendo aquí sería lo que duraría la fase 1. De hecho, es más, tú puedes ir ahora aquí y hacerla más corta, más pequeña o más larga. Puedes ir a la fase 1 y la puedes poner, por ejemplo, aquí, ahí está, o puedes ir aquí al final de todo y también hacerla más larga o más corta. Algo interesante también, si te fijas, en el momento que tú expandes la fase 1, también se va a expandir la línea verde, ¿lo ves? La línea verde representa el proyecto global y el tiempo que va a durar. Claro, en el momento que yo lo muevo también se va a hacer más grande, ya que nos va a tomar como referencia del punto de inicio de la fase 1 hasta la fase final. Y esto lo voy a hacer o lo puedo hacer para las distintas fases. Yo puedo ir aquí también a la fase 2 y poner, por ejemplo, fase 2, perfecto. Puedo mover incluso una tarea que formaría parte de esta fase 2, ahí está, la pondremos aquí. Cuando ya lo tengamos, lo que vamos a hacer ahora es exactamente igual que antes, pondremos una fecha de inicio, pues por ejemplo en esta ocasión va a ser un poquito más para adelante, perfecto, ahí está. Muy bien, y ahora que lo tenemos listo, nos iremos a la vista del GAN y si te fijas, lo interesante es que van a salir la fase 1 y la fase 2 en diferentes fechas. Y lo bueno también, como hemos dicho antes, es que el proyecto global, que es justamente esto que estás viendo aquí, ahí lo tienes, esta parte verde, se irá incrementando en base también a la duración de la fase 1 y la fase 2, sobre todo para que recoja el máximo nivel de tiempo desde el inicio hasta el final. Así que de esta manera, como estás viendo, podemos trabajar por fases, es una forma de ver las distintas fases que tenemos en cada una de ellas y además también podrás ver las diferentes tareas que hay que hacer, todas aquellas, eso sí, que tengan fecha límite. Las que no, en el GAN no van a aparecer. Así que de esta manera podemos trabajar en fases dentro de ClickUp. Fabuloso, me encanta. Ahí tienes una demostración de cómo podrías gestionar proyectos usando ClickUp. Por supuesto, adáptalo a tu forma de trabajar y a la propia naturaleza de tu equipo. No todo se puede replicar de la misma manera, ya lo sabes. Por cierto, ¿alguna idea para replicarlo? Házmelo saber aquí en comentarios y por supuesto haremos próximos vídeos sobre ClickUp. Pero antes de que te me vayas, hombre, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras al único canal donde hablamos sobre neurociencia, productividad personal y herramientas digitales como ClickUp. Súper agradecido de que formes parte de este vídeo, por destinarle un poquito de tu tiempo. Me encantará verte en próximos vídeos aquí en el canal. Un abrazo enorme, te me cuidas, chao.